una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Feliz 2026. Ya estamos en nuestro primer programa del año. Nosotros no somos así. Y tenemos un invitadazo de lujo, el maestro Guillermo Rivas Guerrero, un personaje aquí en Michoacán, en el cual pues le ha apostado a la formación política, parte del Instituto Nacional de Formación Política, ahorita aquí en Michoacán, y bueno, que nos ha dejado muchas enseñanzas y mucho aprendizaje, más que nada, en el transcurrir de esta lucha de izquierda, maestro. No, claro. Nada más es un asunto coyuntural, es un asunto de izquierda de toda la vida, ¿verdad, mi maestro? Así es, así es. Sí, la formación política es fundamental. Acuérdese que uno de los clásicos es que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, la memoria histórica, el rescate de la memoria histórica, pues es fundamental para pues, mantener vivo el proyecto transformador. Maestro, ¿cómo empezó usted sus inicios? ¿Qué generación le tocó vivir en la universidad? ¿Es normalista? Platíquenos un poquito de su formación académica y política. Bueno, la educación básica la hice en el estado de Sinaloa. Como sabes, soy norteño, soy Sinaloa. Norteño típico, le digo yo a los compañeros. Estudié en un pueblo que es una sindicatura. Ya las sindicaturas en Sinaloa son parecidas aquí a las jefaturas de tenencia. Ajá, muy bien. Que se llama Costa Rica. Es un ingenio azucarero que se fundó como parte de un resolutivo presidencial después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ve que hubo desabasto de azúcar, sí, y se formaron en esa época tres ingenios. Este es uno de ellos. Mi papá fue pues, campesino, cañero en esa época. Entonces la educación primaria y la hago acá en el pueblo, que está a 15 minutos de Culiacán, que es la capital, y la secundaria la hago en la capital. Ahí es donde empiezo yo a tener más cercanía con los movimientos sociales, porque en aquel tiempo tenía un primo que era dirigente de la Normal, y que entonces era parte de un movimiento que fue muy conocido allá en Sinaloa, no tanto acá, que se conoció como Movimiento Enfermo, que era un movimiento de estudiantes que se radicalizaron de frente a la cerrazón del gobierno, de darle causas democráticas a las inquietudes populares. Entonces ahí empiezo con esos antecedentes, también la influencia de mi madre, que fue una amante de la historia. Nosotros somos descendencia de un héroe o de un personaje sinaloense que se llama Heraclio Bernal. Mi bisabuelo se llamaba Ramón Guerrero Bernal. Entonces ellos eran primos hermanos y bueno, este hombre fue uno de los personajes que más influyeron, prerevolucionarios, la Revolución Mexicana en esa época. Entonces de algún modo ahí se fue interiorizando, ¿no? El hilo de ser sensible a las necesidades. Y bueno, ya en la preparatoria, pues yo estuve en una preparatoria que todavía existe en mi pueblo, que se llama Preparatoria Popular Carlos Marx. Entonces esa preparatoria se formó en un principio no vinculada a la universidad y fue nutrida por elementos que habían sido encarcelados o perseguidos políticos en la época de la Guerra Sucia. Entonces estos compañeros regresan con lo de la amnistía de López Portillo, la amnistía que hubo, y poco a poco van conformando a nivel estado varias preparatorias populares. Entonces ahí mis grandes maestros, mis maestros que más influyeron de esa época fueron compañeros que estuvieron en la experiencia armada, en la experiencia donde se pensaba que la única salida era esa. Fue después del echeverrismo, dice que era López Portillismo. Así es. Entonces, ¿Y era de la urbana, mi maestro, de la guerra armada urbana? Sí, bueno, ahí hubo una combinación importante. Tú sabes que ese tipo de esfuerzos eran la combinación de varios grupos, ¿no? en el país. Y pues nos tocó dar la lucha por la incorporación de las preparatorias populares
como parte orgánica de la Universidad de Sinaloa, la UAS. Entonces tú sabes que la formación política es praxis, ¿no? Sí, sí, es sí. teoría, pero es también práctica, sobre Claro. todo teoría en función de la respuesta a los grandes problemas prácticos, ¿no?, que se presentan. Claro. Entonces esos fueron mis inicios. Decía el presidente López Obrador que dividía las horas, ¿no? 8 horas para dormir, 2 para planear y las demás para operar, que es lo que hablaba usted de la praxis. Entonces hace en Sinaloa todo este asunto, estos movimientos. ¿Cuándo llega a Michoacán, maestro? Llego a principios de los 80s, como parte de una invitación de un compañero que estaba en la casa del estudiante Nicolaita, que había sido compañero allá. Yo allá, a nivel, bueno, por esos tiempos, me integré a una organización estudiantil, entonces había auge del movimiento estudiantil, no existía esta debilidad orgánica o dispersión que actualmente existe, que se llamaba Movimiento Estudiantil Proletario. Entonces este compañero me convence para venir. Pues en aquella idea que teníamos en la juventud, ¿verdad?, de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, y que había que construirle recuerdo yo, la idea de nosotros era construirle una retaguardia al movimiento obrero. Acuérdate que en ese tiempo se pensaba que el obrero fabril era la vanguardia, y que el movimiento campesino y la fuerza estudiantil eran como respaldos, ¿no? Eran las tres grandes fuerzas motrices, pues, ¿no? Y un poco en esa idea nos acercamos acá. Por el principio de los 80. Ingresamos a la universidad un tiempo, unos cambios reales, no teóricos, no en la aspiración. Sí. Y que empieza el neoliberalismo también dentro del gobierno del PRI. Exactamente, empezaron la crisis, se derivó, se significó el desgaste del consenso social y político del régimen. Por primera vez la gente empieza a interiorizar la propia crisis, ¿no? Ya no la empieza a ver como un asunto externo, sino parte de, ¿verdad? Empieza a padecer la crisis de una forma muy importante y se empieza a expresar, el descontento se hace más evidente, el enfrentamiento y la ubicación con el enemigo, ¿no?, que en ese tiempo era pues el gobierno, los gobiernos de la derecha, empezaron a expresarse más. Entonces eso fue importante, fue una etapa importante. Yo creo que producto de ahí, bueno, yo me acuerdo recuerdo el tema del terremoto, ¿no?, del terremoto, en donde en esa época ya se empezó a ver, ¿no?, que había una sociedad civil que empezaba a rebasar el gobierno. Así es, organizada. Sí. Y eso derivó en el 88. En el 88. Entonces ahí, bueno, mira, ahí se dio un debate en el movimiento social. Alguna parte pesó mucho el carácter antipartidista y antiestado que tenían organizaciones como esa. Acuérdate que en la CUL, dentro de sus estatutos, pues se señalaba, ¿no?, que era una organización independiente del Estado y de los partidos políticos. Así es. Entonces, pero al interior hubo gente, como entre ellos algunos de nosotros, que empezamos a promover el debate al interior de las casas del estudiante, señalando que el campo preferente de lucha hoy se iba hacia lo electoral, que ya no era estrictamente lo social, aunque era vinculante, porque, pues mira, yo recuerdo que en aquellos tiempos que teníamos las luchas estas reivindicativas de demandas, recuerdo que nosotros sacamos un volante en la primera etapa de esto, de cara al 88, que decía no al fraude, no a la farsa electoral. Y empezamos a ver que el gobierno no quitaba esos volantes, sino unos volantes que hablaban del cardenismo, que sacaba el cardenismo, que sacaban estos grupos, ¿no?, del Frente Democrático, la corriente democrática nacional. Entonces ahí empezamos a ver que le hacía más daño esa forma de lucha y esas resistencias que las propias nuestras, a pesar de ser muy altisonantes, ¿no? Y empezamos un proceso de reflexión en donde entendimos que el bloque dominante se había resquebrajado y que habría la posibilidad de que un sector de la misma burguesía o de la familia revolucionaria se acercara a las fuerzas populares y generaran una alianza, que fue la Alianza Cárdenas Movimiento Popular. Así es, con el PSUM, estaba el PSUM, ¿no? El PSUM. Acuérdate que en un debate muy fuerte, el compañero, gran luchador social, Eberto Castillo, tuvo que ceder su candidatura, ¿no?, a Cuauhtémoc Cárdenas, en un acto de mucha responsabilidad en el tiempo y muy complicado, porque pues fue
ceder todo, ¿no? Lo que la izquierda había logrado hasta entonces de infraestructura, su registro incluso para que se pudiera competir en el 88. Y es que para los jóvenes, como dice usted, no fue sencillo, para que las nuevas generaciones lo sepan, y como dice usted, no fue sencillo llegar a esos espacios de poder. Sí había mucha represión, ¿no? No había una real libertad de expresión, y los medios tradicionales de comunicación de ese tiempo y comentócratas, pues estaba muy cerrado al sistema. Claro. Sí, ahí se dio un desplazamiento que tardamos en verlo, en donde los muchachitos que estudiaron en las universidades extranjeras, que traían la ideología del neoliberalismo, empezaron a desplazar a los viejos políticos del priismo nacionalista, pues, representado por gente como Ifigenia, como el mismo Porfirio Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Fueron excluidos. Ellos no se salieron del priismo, fueron expulsados prácticamente cuando hegemonistas. Y con Guerra Sucia, ¿no? Yo me acuerdo, maestro, de ahora que pasaron este reportaje en una plataforma ahí de un medio tradicional, el PRI y la decadencia, cómo fueron relegados y cómo fueron expulsados sobre ese movimiento, y cómo llegó, según a la redacción, lo de siempre, de los medios de siempre, llegó la redacción ahí de Televisa en ese entonces, que Jacobo era el que nos hacía bobos, como dice la canción de Molotov, y llega que un hijo del general, ¿no? Y que dice que no, que el cardenal no, o sea, tildando como loco al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Como que atacando hasta un libro se le sacaron por a acá, la paz social, sí, atacando a la paz social, y siempre esos medios con esa retórica, ¿no? Con esa mentiras, y que tenían pues cooptado todo el mundo, quien podía en ese tiempo, pues se informaba en la televisión. Así es. Sí, ahí es muy importante tomar en cuenta que la puesta en marcha de las políticas neoliberales, con estas políticas de privatización de las empresas paraestatales y eso, fueron rompiendo el control, el viejo control que tenía la familia revolucionaria, porque por aquel tiempo existían 4 pilares que mantenían de algún modo la clase política unificada, que era que en un tiempo a un político se le aseguraba su carrera política, porque un día podía ser pues diputado, senador, otro día podía ser presidente del partido, ¿verdad? Otro gerente de alguna de las empresas paraestatales, gobernador, etcétera, etc. Y eso se fue disminuyendo, el pastel se fue haciendo chico por el mismo proyecto, y eso se les fue de las manos la conducción, pues. Y máxime que expulsaron a la clase política que representaba pues ese nacionalismo revolucionario, o esa parte humanista, o esa parte más socialdemócrata, o más sensible a lo social, que había generado ese movimiento, ¿eh? Que había generado ese movimiento, y que es un parteaguas en la vida electoral de México. Así es. ¿No? Es más, aquí se gana la presidencia municipal de Morelia en un año siguiente, ¿no? En el 89. Así es. Samuel Maldonado. Con Samuel Maldonado. También como Frente Democrático todavía, o ya era PRD. O PRD entra hasta el 90. No recuerdo bien, pero sí ya estaba. Yo creo que ya estaba. Sí, y fue una elección intermedia. Y luego en el 91 viene una elección de gobernatura donde se le hace fraude a Cristóbal Arias por un tal señor Villaseñor de La Piedad. Ajá. Sí, había toda. Lo que pasa es que el poder no se toma, también el poder se construye. Y no había todavía la suficiente construcción abajo, orgánica, como para dar la batalla, como para pelear, defender y conseguir el respeto a los triunfos electorales que se tuvieron, que indudablemente el de Cárdenas pues fue un triunfo electoral, ¿verdad? Que fue fraudeado, como tantas cosas, ¿no? En el país. Pero bueno, ahí fueron los embriones. Yo creo que eso es un hecho trascendental. Hay que decir que la voluntad histórica de cambio del pueblo de México vio en la figura primero, después de Obrador, claro, ¿verdad? Pero de primero a Cuauhtémoc Cárdenas.
Fue una figura en donde por ahí encauzó todo el descontento social que el pueblo, los agravios que el pueblo había acumulado durante muchas décadas, vio en esa figura en su momento, ¿eh? Por ahí encauzó su descontento social y bueno, fue muy importante porque permitió la apertura a la vida democrática de una forma ya más permisiva, más laxa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese papel, años después, lo jugó Obrador, ¿verdad? Porque pues, el pueblo da y el pueblo lo quita, ¿verdad? Así es. Años después lo hace Andrés Manuel. Vivimos toda esa etapa de los 90s, donde en Michoacán se fue fortaleciendo un PRD que llega en el 2001 con el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel a hacer gobierno aquí en el estado de Michoacán, ganándole al señor Anaya de Zaguayo. Así es. Alfredo Anaya, ¿verdad? Ajá, sí. Alfredo Anaya de Zaguayo. Sí. ¿Qué hacía el maestro Rivas en esos tiempos? Sí, mira, por cuestiones de problemas familiares, yo tuve que, invitado incluso yo era de la Comisión de Relaciones Exteriores de la CUL, y tenía vínculo con organizaciones sociales, entre ellas un grupo muy combativo que se reunía periódicamente en la secundaria popular. Y aquí, que era aquí atrás en el centro, claro. Sí. Esta escuela popular, Felipe Carrillo Puerto, que quería la rectora actual. Así es. Quitarla, ¿no? Que es un debate ahí nacional. Sí. Digo, para poner en contexto, maestro, ¿qué representa esta escuela? Que es una escuela donde se le da clases a los niños de las colonias más así es, a la gente más necesitada, que reivindica la ideología freiriana, ¿no? De que nadie enseña a nadie, todos nos enseñamos en conjunto, que el enfoque participativo, comunicativo, el menos escuelas encerradas en 4 paredes y vinculada al arte y a la cultura, etcétera, toda una concepción. Ahí se reunían maestros del magisterio de la sección 18, que entonces, mira, la CENTE, pues, la CENTE cuando no tiene una fuerza organizada de alcances mayores, crea una figura que se llaman CCLs, Consejo Central de Lucha. Entonces ahí en ese CCL, compuesto, me imagino yo, cuando más unos 35, 40 activistas, pues estaban personalidades connotadas de las resistencias de aquella época, como lo fue el maestro Javier Acuña, ¿verdad? Filemón Solache, ¿verdad? Delfino Paredes, Lucha Salapa, entre otros muchos. Entonces ellos ahí generaban pues todo un activismo, ¿verdad? Entonces yo era relaciones exteriores con ellos. Yo recuerdo que cuando tuve un problema muy fuerte de tipo familiar, que se me dificultó seguir estudiando, ellos me ofrecieron la posibilidad de ingresar al magisterio. Muy bien. Se había abierto un sistema nuevo, que es el sistema de telesecundarias, y bueno, de esa manera yo empiezo a participar ya laboral, ya como trabajador. Dentro de la sección 18, sí. Ya después, pues ya ahí dentro, pues ya terminas, haces tu licenciatura en Ciencias de la Educación, terminé una carrera que había dejado trunca en Michoacán, ya con más estabilidad, unas materias que debía. Y la Escuela de Biología donde estuve acá no la pude hacer porque hubo cambio de plan de estudios, entonces claro, ya fue complicado. Tenía que revalidar mucho, yo creo, casi empezar. Sí, entonces fue complicado, sobre todo cuando te dan, porque cuando te dan una plaza, sobre todo en el magisterio, en la educación básica, pues no te la dan aquí en Morelia. Sí, hay que ir a las comunidades, hay que ir a los municipios alejados. Así es. A enseñar. Así es, entonces allá en Apatzingán estuve participando en esto de el Cuauhtémoc Cárdenas, porque fue bien interesante, fue un movimiento, un estallido, un levantamiento popular, civil pacífico muy importante. Yo recuerdo que era de los pocos que leía, luego sabía leer ahí, porque muchos campesinos se juntaban en las plazas públicas y había una revista, se llamaba Por Esto, me parece, o Por Qué, algo así, dirigida por gente que había andado en la guerrilla y esto, Meléndez, me parece que se llamaba, uno de los coordinadores ahí, y me ponía yo a leer y cuando menos pensabas, ya había 25 campesinos escuchándote nada más porque estabas leyendo. En voz alta. Sí, una cosa, ojalá que ahorita fuera así el estado de ánimo, ¿no? La psicología social. Sí, había unas ganas, ¿no? Una voluntad de que las cosas cambiaran muy importante. Sí, muy bonito. Entonces le toca
Apatzingán ya siendo trabajador, ya siendo sí. maestro. Sí, que por cierto surgieron al mismo tiempo, casi el movimiento cardenista y el movimiento de la CENTE. No, sí, que es cuando le hacen ahí al cacique, ¿cómo se llama ese cacique del CENTE? Jongitud Barrios. Jongitud Barrios, ya luego le hacen ahí un golpe de timón, ¿no? En el salinato con el Bester Gordillo. Y en esos tiempos de los 90 pues empieza a tomar mucha fuerza la sección 18. Así es. Y más aquí en Michoacán, Guerrero, obviamente. Ahí la intención del gobierno, que era de Salinas de Gortari, ¿verdad?, era fortalecer al nuevo sindicalismo, que le llamaba, que estaba en la figura del Bester, y desplazar al viejo sindicalismo representado por, ¿te acuerdas? Aquel líder sí, Armando Laquina, se apellida González, pero González, Laquina. Sí, Galicia, Laquina, a Jongitud, pero no se imaginaron que al dar esa posibilidad dentro de un estado tan combativo como es el de Michoacán, un movimiento también democrático desde el magisterio se iba a colocar a la vanguardia de ese estallido social, porque fue un movimiento espontáneo ya, el movimiento magisterial, y los grupos, no solo ese grupo charril, sino el grupo de la CENTE, empezaron a jugar un papel muy importante. Se les salió de las manos, pues. Se les salió de las manos, y es importante, maestro, usted que está en el Instituto Nacional de Formación Política, que las nuevas generaciones sepan esto. Cuando el maestro Rivas nos dice, me fue difícil acabar ya lo de la universidad aquí en Morelia, lo de biología, aunque ya estaba con mis títulos para ser maestro, no había ni educación a distancia, no había ni nodos, la Universidad Michoacana estaba muy centralizada en Morelia, hasta hace poco que ya hay más campus, que existen otras universidades como la Benito Juárez, ahora la Rita Cetina, pero en aquel tiempo era la Universidad Michoacana, y luego los caminos también eran, pues decías casi como 6 horas de aquí, unas 4 horas, 5 horas de aquí a Apatzingán, ¿no? Así es, y no está de más señalar para algún casista que nos esté viendo que entonces no había subsidio. En las casas del estudiante teníamos que... Sí, cierto, tenían que cooperarse para comprar la comida. O ir de brigada al mercado de abasto, no sé, brigadear, ¿verdad?, para poder conseguir la subsistencia, no existían las condiciones. Una de las cosas que yo siento orgullo es que me tocó participar en esas gestas por la reforma universitaria del principio de los 80. Con el ingeniero Cuauhtémoc como gobernador de aquí. Así es, que permitió apertura de algún modo, y que logramos establecer una ley orgánica que ya reconocía como parte orgánica de la universidad las casas del estudiante. La primera ley orgánica que reconocía estos albergues estudiantiles en todo el país. Entonces ya vino, ¿verdad? Ya vino pues ya que hubiera un subsidio, ¿verdad? Más digno, etcétera, etcétera, más estabilidad con los trabajadores, etcétera. Eso fue un logro histórico importante. Claro, más estabilidad con los trabajadores, es más, el sistema de jubilaciones y pensiones nuestra Universidad Michoacana, muy benéfico para el profesor y los trabajadores, que bueno, pues aseguraban el bienestar social. Así es. ¿No? Que hubo un debate ahí que si debía ser un sistema solidario, decían los que más o menos sabían del tema, porque aquí no era un sistema solidario, es un sistema único donde la universidad absorbe todo, pero que también, como estaban ya, como dijo el presidente Andrés Manuel, las universidades se burguesaron, y en ese tiempo acababa el Calderonato y estaba Peña Nieto. Cuando querían modificarlo, querían hacerlo salvajemente con las cuentas individualizadas Afores. Así es. Que ahí se tuvo un debate interesante, ¿no? Porque vieron los que decían que no se cambiara nada. La postura de nosotros era que fuera solidario, ¿sí? Daba, sí, como es los sistemas de pensiones, pero los que son más neoliberales o más conservadores querían que fuera de cuentas individualizadas, sí, como la Afore. Sí. Y pues que eso no te garantiza absolutamente nada. No, está tremendo. Sí, cabe señalar que el proyecto que se sustentó en aquel tiempo de universidad era un proyecto
que consideraba una figura que se llamaba extensión universitaria, que es significaba correcto. que las casas del estudiante daban vinculación de servicio a las comunidades. Yo recuerdo que cada año íbamos a Lázaro Cárdenas, había una coordinadora de colonias muy importante, teníamos relación con grupos obreros, ¿no? Y pues ahí iban las famosas brigadas multidisciplinarias, donde pues ingenieros civiles, enfermeras, compañeros de diferentes perfiles dábamos un servicio social, ¿verdad? Entonces el carácter humanista de Vasco de Quiroga estaba muy presente. Claro. Y de Hidalgo, de Morelos, del mismo campo que aunque no estudió ahí, no dio clases, pero ahí está su corazón en el Colegio de San Nicolás. Así es. Entonces, usted sabe que lo que retrocede el movimiento revolucionario lo gana la derecha, ¿no? Y viceversa. Sí. Esto que nos está diciendo, que no todo mundo lo sabe, ¿sí? Y que a nosotros, como también por ser otra generación, nos tocó más light. Esto fue, el neoliberalismo fue penetrando así en las universidades para acabar con este humanismo, esta vocación social, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es importante recordar. Y ya que volviendo al tema de la capacitación política que señalas, yo creo que es un acierto del partido Morena el que tenga un espacio de ese tipo, un Instituto Nacional de Formación Política. Y yo creo que sí es una tarea de todos los activistas, fundadores y militantes del partido, darle la importancia que merece. Y neomorenistas, mi maestro, más que nada neomorenistas, porque hay algo muy fundamental, no sé si usted esté de acuerdo, yo creo que sí, pero yo creo que usted le va a dar más carnita al hueso. Hay algo muy fundamental que dijo el presidente Andrés Manuel. En estos tiempos, escuchando a la gente, me dijeron que hay que separar el poder político del económico. Porque algo que nos dejó el neoliberalismo es que tenías que anteponer el interés personal y económico, cambiar radicalmente tu estilo de vida, ¿no? Entrar a una clase política de élite, ¿no? Teniendo estos cargos, y que se tenía que hacer negocio al amparo del poder público. Sí, que no se malentienda, porque no se malentiende que separar es como que nada que ver con la cuestión de privada, no. Es separar esos negocios al amparo del poder público que genera corrupción. Y eso está arraigado todavía en los gobiernos de la Cuarta Transformación, ¿no? Sí, yo creo que un problema que se tiene es que de algún modo existe todavía un prismo reciclado dentro del movimiento que tiene que ser atendido, ¿no? Y superado. No es posible, si no se supera culturalmente hablando este tipo de situaciones, pues va a ser muy difícil erradicar al PRI como cultura, no como instrumento, como cultura, ¿eh? Por eso es importante y que, dice usted, se le dé seriedad. Seriedad, sí. Tú sabes que uno de los pilares, es muy bonito eso, es muy importante y con mucha trascendencia, de la línea, dijéramos, filosófica, sociológica de la Cuarta Transformación, pues es el humanismo mexicano, ¿no? Claro. Y este tema del humanismo mexicano reivindica precisamente a la persona en el centro, y no el enfoque mercantilista, ¿verdad? De ver todo como una mercancía, ¿verdad? La reivindicación de las mejores tradiciones del pueblo, ¿verdad? Para que desde ahí se construya una forma, dijéramos, propia, ¿no? De enfrentar las ofensivas del imperio y afianzar la identidad y del por pueblo. Eso es muy importante, maestro, que lo que usted nos está compartiendo, esas brigadas que hacían cuando usted estaba en la Comunidad de Universidades en Lucha, lo que hacían con la gente, los grandes luchadores sociales de ese tiempo en Michoacán, que las nuevas generaciones, que los que estamos aquí, que los que están en un encargo, que los que vengan lo sepan, los que ya nacimos en esta cepa, que somos
pues sabemos que nosotros no debemos ser así como es el neoliberalismo, como es este programa, nosotros no somos así, porque empezamos a recordar nuestros orígenes y nos acordamos y hacemos un alto y ya no nos mareamos tanto. Así es. Pero, Sí. ¿cómo? Voy a hacer ahí una crítica, una autocrítica. ¿Cómo hacerle? Porque ya ve que ahora para aspirar a una candidatura en Morena, pues necesitamos tener desde el 2021, si mal no recuerdo, o fue en el 18, no, desde el 21, ciertas horas de capacitación que tengan una constancia que debes cumplir. Es uno de los requisitos cuando uno se registra en la plataforma, ¿no? Así, aunque alguien quiera imponer a alguien, tiene que cumplir. Yo me acuerdo mucho de un personaje, no voy a decir el nombre porque no es prudente, pero es un personaje que para mí representa el neoliberalismo aquí dentro de nuestro gobierno, ¿sí? Encargado de las finanzas. Pues no iba él, mandaba ahí a un representante para tener la constancia, ¿no? O nomás iban a ver, pues, sí, para tener la constancia, pero no se formaba, o sea, porque sí son buenos. Nosotros independientemente, espero, no asistimos porque nos gusta recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos, pero estos personajes lo hacían pues porque es un requisito y todavía tienen poder y todavía están ahí. ¿Cómo hacerle, maestro, para que podamos concientizarlos o ya no? O simplemente tener la esperanza en las nuevas generaciones. Pues mira, yo creo que el futuro se construye en el presente. Se construye y tenemos que tener mucho cuidado lo que se está haciendo actualmente y combatir las desviaciones. Yo creo que es muy grave que el discurso hegemónico más reiterado dentro de los espacios morenistas sea la aspiración por un hueso, una candidatura que legítimamente puede aspirar cualquiera. Claro. Pero olvidarse de eso, de la necesidad de volver a la calle, al casa por casa, al trabajo en sectores, a como decimos nosotros los morenistas, ¿no? Ensuciarse de tierra los zapatos, es un terrible error. No se le puede dejar a muchachitos que indudablemente juegan un papel muy importante como los COTS, solamente esa labor. Yo creo que nosotros en esta etapa de la conformación de los comités de base, debemos de convertir estos comités de base no en espacios de elefantes blancos o de papel solamente, o clientelares, para control, ¿verdad? De grupos o equipos de poder, sino deben ser auténticos comités de lucha. Así es. Que se planteen ahí en las secciones electorales que son colonias y comunidades, un diagnóstico de cuál es la problemática en ese rumbo, en ese espacio, y armar planes de trabajo para incidir, ¿verdad? La utilización de formas de lucha diversas en función de la problemática, el auspicio del asambleísmo y de la participación de esta gente, so pena, ¿sí? Para erigirse efectivamente como los nuevos liderazgos del movimiento. Un movimiento no puede desligarse de su base. Entonces es muy importante eso, que se tenga, que por ejemplo estos espacios ahorita se involucren en lo que hay, ¿no? Ahorita hay unas jornadas muy importantes a nivel nacional en defensa de la soberanía. Claro. Entonces estos comités de base deben ser comités de lucha que deben de ponerse en el centro de eso, porque no los puede separar. Son parte de la lucha social y de clases, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de ir empoderar desde abajo a esta red de comités de base y incorporarles cada vez más funciones, ¿no? Que sean gestores de las demandas ingentes y sentidas de sus comunidades, de sus colonias, que se incorpore el tema de la cultura y del deporte ahí en esos espacios, ¿verdad? Y prácticas ancestrales que permiten la recomposición del tejido social, ¿verdad? Como el mano vuelta, el tequio, ¿no? Tantas formas que el pueblo se ha dado, ¿no? Para reconstruir la identidad, el diálogo, ¿no? El poner en común, ¿verdad? Entonces esas cosas se tienen que reafianzar. No todo es electorero y el poder antes de ser un poder de Estado tiene que ser un poder social, un poder desde el pueblo, pues. Así es, maestro. Qué interesante y esto es para que escuchen todos los que estamos en este movimiento
amigas y amigos, todos los que venimos de varias luchas políticas, sociales, este es el fin. Esta es la gran diferencia. Y sí, yo creo que la gente sí lo ve, maestro, de lo que se debe que hacer. Atención, mentores, no nomás coach, mentores, referentes, diputados, diputadas, senadores, senadora, servidores públicos que ahora están haciendo esta actividad. Esto es lo esencial y esto es lo que está llevando un verdadero triunfo. Esto es Así es. en esto que llamamos nosotros aquí el López Obradorismo. Maestro, usted también dijo que ensuciarnos, como decimos, ensuciarnos los zapatos. Yo me acuerdo, maestro, en una etapa difícil en la lucha López Obradorista, ya en específico, después del fraude del 2006. Usted era el encargado de la afiliación al gobierno legítimo. Sí. Hay muy buenas experiencias, maestro. Es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo porque yo tengo una percepción aquí en Michoacán con el López Obradorismo, porque todavía gobernaba el antropólogo Lázaro Canas Batel. El cardenismo por el ingeniero aquí todavía tenía aspiraciones, pues tenía espacios dentro del gobierno del estado. Y decían que eran cardenistas y todo eso. Entonces sí nos tocó una etapa difícil, no tan coordinada con el PRD de ese entonces, ¿no, maestro? Así es. Sí, yo recuerdo que había como una especie de 3 fuerzas o 3 espacios organizativos importantes en esa época, 2005. 2007, después del fraude. Sí, de cara al 2006, de cara al 2006 estaba la estructura de defensa del voto, la estructura de promoción del voto. Que así éramos nosotros, es, la redes ciudadanas. Y las redes ciudadanas, que era un espacio muy importante. Creo que ahí ustedes jugaron un papel sumamente importante, pues de ahí viene, ¿no? Esta playa de dirigentes que ustedes de manera muy destacada empezaron a cimentar, ¿verdad? Entonces era promoción del voto, defensa del voto y eran redes ciudadanas, 3 de las fuerzas más importantes. Porque recuerdas que había dificultades para coordinar luego. Sí, en la defensa y la promoción. Bueno, éramos estructuras alternas, teníamos que pedirle permiso a las corrientes. Pero eso que comentas es importante. Porque acuérdate que después del fraude del 2006 sí hubo una situación ahí pues como normal, ¿verdad? De desaliento, de caída de los ánimos de muchos compañeros. Y bueno, yo recuerdo que esto del levantamiento de iniciativas como el gobierno legítimo, ¿verdad? Fueron importantes. La defensa de la cuestión esta energética. Había un movimiento nacional. La consulta ciudadana Sí, que se hizo, eso es cierto, había un movimiento nacional. Eso le permitió al movimiento empezar nuevamente, de algún modo, a rearticularse, ¿ve? Y a levantar los ánimos, pues. Y con una situación también difícil, porque fue cuando el Calderonato le declara la guerra aquí en Michoacán, y que empezamos a ver todo este desasiego y nosotros saliendo. Así es. No nos amedrentamos, saliendo y concientizando. Ahorita que está aquí Arlén, ¿no? Las famosas mesas de consulta ahí en el centro. Yo recuerdo mucho a Andrés haciendo sus jaboncitos ahí. Sí, es cierto. Sí. Unas comunidades que ella quiere mucho, que nos la va a platicar a detalle, porque va a estar también aquí invitada. Sí, qué bien. Sí, esos fueron espacios de resistencia importantes. Para ir, pues, mira, lo importante ahí es que pese a la derrota, dijéramos, o el fraude que sufrimos en el 2006, el destacamento popular, la resistencia popular, quedó intacta. Se replegó un tanto, pues obvio, ¿verdad? Pues después de haber dado esa batalla, pero no hubo un desmantelamiento y tal, ¿no? La voluntad histórica de cambio prevaleció en el pueblo. Así es. Y esperó mejores condiciones para volver a irrumpir, ¿verdad? Como lo sucedió. Pues. Y por eso tomamos mucho protagonismo en la vida López Obradorista, maestro. Yo me acuerdo que usted era muy apreciado ya en paz descanse, César Núñez. Sí, hombre. De Guerrero, compañero de Guerrero, hermano de nuestra compañera María Núñez.
y que estaba manejando usted con un gran equipo también de jóvenes, pues la cuestión de la afiliación al gobierno legítimo, el seguir, ya luego pues vino los comités del gobierno legítimo, o sea, entraron otros actores, pero por eso tomamos nosotros mucha relevancia, porque pues los referentes políticos, decía el presidente, los machuchones de ese tiempo, pues yo no los vi, maestro. Sí. No sé si yo creo que es importante. Estaban en otro nivel, pero no los vi. No, yo creo que es importante lo que dices, porque teníamos esa concepción que ayudó mucho, de ser coadyuvantes a que nuevas generaciones, sobre todo de jóvenes, mujeres, empezaran a tener mayor nivel de protagonismo. Yo recuerdo a este muchacho que ahora, y me da mucho gusto, ahí coordina los COT, ¿no? Creo a nivel estatal, Saavedra, ¿no? Miguel. José Saavedra. Miguel, que también estuvo aquí, ¿cómo no? José Miguel. Sí, él, por ejemplo, él fue parte de la estructura de COTS que tuvimos en ese tiempo nosotros. Es correcto. Había uno Barreto aquí, maestro. Sí, ¿Cómo se llamaba? Juan Carlos Barreto. Sí, venía de casa estudiante. Sí, fue mi alumno allá por la Tierra Caliente. Muy buen tipo, ¿eh? Muy buen muchacho. Entonces yo creo que la función de un dirigente, más que utilizar sus conocimientos o su encargo para utilizarlo como elemento de control, debe de utilizarlo para auspiciar a que se eleve el nivel de protagonismo, de generación de iniciativa, pues de las generaciones que vienen atrás. Estamos obligados a generar un relevo generacional. Así es. Y entonces tenemos que tener un perfil de nuevo tipo de militante, que no tiene que ver con esas visiones de crear estructuras para control, ¿verdad? Para cuando porque ya vienen las elecciones. Exacto. Sino abrirlo a la lucha social y de clases, porque no son entes aislados, deben de ser células vinculadas totalmente con el tejido social, ¿verdad? Claro. Y eso es un tema a debate dentro del partido, el tipo de relación, el tipo del perfil de militante que se debe tener, que tiene que estar ligado al movimiento social, porque nosotros, dicho sea de paso, Morena, somos hijos, ¿no?, de los movimientos sociales, de las luchas de un Lucio Cabañas, de un Genaro Vázquez, del movimiento del 68, del levantamiento de los médicos en los 50, de los ferrocarrileros, etcétera. O sea, nosotros venimos de ahí, entonces estamos obligados pues a reivindicar ese contenido, ¿verdad?, más social, más reivindicador de las demandas del pueblo. Estamos obligados. Así es, estamos obligados, y fíjense cómo esa gran diferencia. Estamos hablando de formación de jóvenes y de conciencias, no una cuestión muy pragmática de decir, pues, imagínate, porque yo me acuerdo que algunos decían, imagínate cuando seas diputado, pues uno joven, imagínate cuando seas acá, ¿verdad? Qué legítimo, pues, eso. Sí, no, sí está bien, pero es cuando hay esa misión y se antepone, y yo creo que ahí sí es importante, porque se cae en cualquier tentación y se marea uno, porque no deja de ser espacios de poder, donde esos espacios de poder, pues si vas a cambiar totalmente tu estilo de vida, pues no vas a separar el poder político del económico. Así es. Y vas a ser un político neoliberal, donde pues no vas a tener esa sensibilidad sobre lo que usted hablaba, el tejido social y los problemas sociales. Sí, y no vas a entender por qué la lucha de clases no es una cuestión maniquea, no es una cuestión de justicia. Así es. Sí, mira, yo creo que por eso la importancia del humanismo mexicano, yo creo que debería de haber de manera obligada en todas las instancias del partido, incluso en el espacio de gobierno, cursos sobre ese tema del humanismo mexicano. Porque ¿qué es el humanismo mexicano? Pues es colocar al ser humano y a la colectividad en el centro de todo. Es decir, ver que finalmente hasta el partido es un medio nada más para servir al pueblo, no es un fin. Correcto. Que los espacios son un medio para servir a la gente y no al revés. Así no son un fin en sí mismo. Tener esa vocación de servidor público. Así es importante eso. Y yo creo que ahorita vienen oportunidades porque varias ¿Cuándo partes. empezaron, maestro? Porque yo vi anunciado una aquí en la Soterraña, en Morelia. Sí, se hizo la semana pasada una en Soterraña. Y también este fin de semana, que fue un brigadeo, pero que como se juntó gentecita y no había escuchado ahí la explicación, ¿verdad?, y el posicionamiento que se hace, pues lo hicimos también, pero se está haciendo en diferentes partes del estado. En realidad, por ejemplo, este fin de semana pues se hizo en Cuitzeo, se hizo en Apatzingán,
se hizo en Zacapo, en diferentes partes del estado, porque los compañeros que son parte del INFP en el estado es un equipo como de 11 compañeros, 11, 14 compañeros, y están ubicados ahorita actualmente, se acaba de hacer una extensión en cada uno de los distritos. Entonces está haciendo, bueno, ahí es un posicionamiento de la política que sigue el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y la denuncia, ¿no?, del papel vergonzoso que la derecha está teniendo de frente a eso, ¿no?, donde hasta están solicitando la intervención extranjera, ¿no? Hazme tú el favor aquí en nuestro territorio, y bueno, son situaciones. Sí. Y que pues es importante concientizar, pero más que concientizar, sí atacar desde abajo y en todos los medios que sean posible esta narrativa del conservadurismo, que al último quieren que regresen sus fueros, pero ni van a regresar. Porque pues en Venezuela no impusieron a Corina Machado. Trump dijo que no tenía el respaldo total. A ellos les interesa invadir pues para quitar bienes naturales, para seguir siendo esa potencia económica bélica mundial. Así es. Y es muy importante este tema, por eso lo del humanismo mexicano, porque la izquierda tradicionalmente usa un discurso que muy político ideológico, y hay sectores muy amplios de la sociedad que no les dice eso mucho, ¿no? Entonces, si tú vuelves al individuo, al humanismo, a la generación de un diálogo más cercano con tu entorno inmediato, tu familia, tu barrio, ¿no? Hay que ser militantes de barrio, es eso correcto, es muy importante. Militantes de barrio, eso es excelente, un verdadero militante de barrio. Así es, todo terreno, ¿eh? Que todo tenga terreno, capaz de y que, ser parte. Porque también la gente, ya me ha tocado, maestro, estar pues, con el barrio. Jugamos ahí en la liga municipal de fútbol aquí de Morelia. Ahora en estas fiestas decembrinas vi a mis camaradas del barrio de la Aventura Puente. He visitado a los de la colonia Morelos también, a los del Porvenir. Buenos camaradas que tenemos ahí de barrio, que nos gusta, nos une el fútbol y otras cosas, y lo que llamamos el tercer tiempo. Y es bonito, bueno, ellos se sienten representados por gobierno de la Cuarta Transformación, porque, como dijo usted, los puso en el centro del... Así es. Se les dio dignidad, se sienten que le ayudes a sus abuelos, que ayudes porque para eso a veces es difícil la cuestión económica, que reciban una beca para que sigan estudiando. Así es. Que ellos tengan oportunidad en jóvenes construyendo el futuro para poder aprender un oficio, primero becario y ya luego poder trabajar. Así es. Pues esa es representación realmente del pueblo, y muchos de los que trabajan, que haya subido el salario mínimo, pues se sienten representados. No permea tanto esto que dice la derecha en el grupo rojo que decimos, ¿no? Porque pues aquí en Michoacán tiene los medios cooptadísimos, maestro, ¿no? Sí, claro. Yo digo que hay sus honrosas excepciones, pero muy honrosas. Sí. Yo creo que bueno, Roma no se hizo en un solo día, ¿verdad? Ahí es un gobierno progresista que en la medida de lo posible va a estar recuperando guarismo, ¿no? En los temas estos que son, decimos nosotros, algunos de nosotros, ¿no?, que son los 4 caballos del apocalipsis, ¿no? Combatir el tema de la justicia social, el tema de la soberanía, de la defensa de los derechos humanos y de una educación y una cultura para la vida, que son temas que debemos de ponerlo en el centro de todo nuestro actuar diario, y entender que esto no es de ratitos, nomás cuando hay tiempos electorales. Es una forma de vida, y ahí está la importancia de la formación política, como una forma de vida, que reproducir el cambio que quieres ver en el mundo todos los días, ¿no? Nosotros tenemos que reproducir, si luchamos por la justicia, tenemos que hacer justos nosotros en nuestro entorno inmediato. Si luchamos por la equidad, tenemos que practicar relaciones de equidad aquí ahora. Exactamente. Porque no hay futuro si no se construye en el presente. Así es, maestro. Entonces, y como todo esto se tiene que construir. Y eso es lo que nos hace diferentes, que no somos iguales. Que no somos así. Maestro,
el tiempo nos ha llegado. ¿Con qué reflexión de todo lo que hemos hablado? Usted es un personaje de lucha, de militancia, de formación en nuestro movimiento. ¿Qué mensaje quiere enviarles para despedirnos de este programa, aparte de todo lo que ya ha quedado muy claro? Un último mensaje a nuestros amigos y amigas de este movimiento, nuestra militancia. Sí. Bueno, hay que recordar que sin formación no hay transformación y que es necesario que estas nuevas generaciones de jóvenes se acercan a estos espacios que son espacios de recuperación de la memoria histórica de nuestro movimiento, que se acerquen a la historia universal, pero sobre todo de nuestro país y de nuestras localidades, como una manera de resistir. La forma en que vas a resistir al imperio es volviendo a tus raíces, a tu dignificación, y que tienes que prefigurar entonces todos los días. Cargamos sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad, que tenemos que reproducir con nuestros hechos ese cambio que queremos, que no podemos luchar o decir que estamos luchando contra las injusticias o contra las arbitrariedades y llegar a nuestra casa y golpear, ¿no?, ahí a nuestros hijos o a nuestro entorno, o estamos luchando contra el autoritarismo y somos unos autoritarios, ¿no? Entonces tenemos que tener una conciencia y una consecuencia entre el decir y el hacer. Predicar con el ejemplo, maestro. Predicar con el ejemplo. Maestro, muchísimas gracias, un gusto. El gusto es mío. Tenerlo en nuestro podcast de nuestro movimiento. Nosotros no somos así, amigas, amigos, así como escucharon, conocieron la trayectoria ahora del maestro Guillermo Rivas Guerrero. Por estos personajes es que nosotros no somos así. Así es. Y sí, hay una gran distinción entre la política neoliberal. Gracias, maestro. Pues el gusto es mío y muchas gracias por invitarme. Aquí esperemos que nos vamos a ver pronto. Un gustazo, así será. Gracias, mi maestro. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Somos así.